Bueno, yo con mi batamanta de Bambi, que no me la quito porque hace mucho frío aquí en Madrid. Antes que nada, bienvenidas a un episodio más del podcast para la gente que quiera no solo oír, a partir de ya en algunos vídeos, no todos, podrán verme en YouTube. El nombre es el mismo, así que me podrán encontrar por allí, ¿vale? Hace unos días compartía por Instagram un vídeo que quiero como desarrollar por aquí, ¿no? Para poder extenderme más. Lo titulé Cambia cómo piensas y cambiará cómo te sientes. Parece muy banal, muy sencillo y con muy poco tacto, pero si nos paramos a reflexionar sobre ello, a observar y a cuestionar esto, lo que nos invita esta reflexión es a indagar, a ir hacia adentro, ¿no? Porque si miras con detenimiento que de la manera que estás pensando es la manera en la que te estás sintiendo, siendo completamente honesto contigo, esto te va a dar como pistas, ¿no? En el sentido de, joder, es que en realidad yo me estoy dando el lenguaje de soy una mala persona, soy egoísta, soy un idiota. ¿Cuántas veces nos decimos un montón de cosas que no van a ningún sitio? Bueno, sí van a algún sitio, a sentirnos mal con nosotros mismos. Por eso el diálogo interior es tan importante. Por eso quería desarrollar yo esta cuestión aquí y aprovechar este espacio porque, joder, es que en realidad es como darte cuenta. Todo el rato la vida de alguna u otra forma te invita a darte cuenta. Si no es a través de tu lenguaje, es a través de tus acciones. Si no es a través de tus acciones, es a través de las reacciones de los demás y cómo tú haces tuya esa reacción. Entonces la vida todo el rato de alguna u otra forma te está invitando a que seas más consciente, a que seas más responsable contigo, a que te indagues, a que te cuestiones, a que pienses de manera más amplia. Quizás diferente no, diferentes a largo plazo. Cuando empiezas a ampliar esa manera de pensar, se va a ir modificando y va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado que cuando he estado con Mara, sobre todo, ahora no tanto, pero sobre todo a mitad de año, muchas personas se creían que mi pareja me estaba cambiando. Y en realidad es que yo empecé a cuestionarme, a plantearme según qué comportamientos, a ir a terapia, a aprender más de mí. Y cuando tú consigues darte cuenta de que la manera de la que estabas pensando te está limitando, empiezas a darte cuenta de que por ahí no es. Empiezas a decir, vale, ¿qué puedo hacer con esto y hacia dónde quiero ir? Lo malo no es estar dormido, porque todas en algún momento hemos estado dormidas. Lo malo de esto es darte cuenta del lenguaje que te estás dando y aún así no hacer nada con ello. Entonces, yo en ese sentido soy una persona que intenta siempre de alguna u otra forma trabajarse, indagarse, cuestionarse, por muy incómodo que sea, porque claro, al principio tu mente que te está intentando proteger, entre comillas pongo aquí para quien no me esté viendo, lo que va a hacer es decirte, no, esto es mentira, la otra persona no tiene razón, o tú sigues en tu zona de confort mental porque ahí estás más tranquilo, entre comillas añado de nuevo. ¿Por qué? Porque lo incómodo es salir. Lo incómodo es decir, bueno, ahora mismo no me está sirviendo de nada la manera en la que estoy pensando, así que gracias mente por protegerme todo este tiempo, pero ahora mismo yo tengo el control. Porque ¿qué pasa? Que no es lo mismo que tú utilices a la mente cuando lo consideres que la mente te utilice a ti. Porque es que vivimos 24/7, me atrevo a decir, anclados a la mente. Por lo tanto, vivimos en base a lo que nos dice la cabeza. Y lo peor de todo esto no es eso, que también, sino que al vivir en la mente no estás viviendo el presente. Si no vives el presente, todo lo que estás viviendo es una realidad tuya, propia, en base a lo que te dice tu cabeza. Es una interpretación, no la realidad como tal. Entonces, tú imagínate la pedrada monumental que sería esto, porque eso significa que si yo qué sé, 80%, por darte una cifra, el 80%, el 90% de la población está viviendo en base a su interpretación o en base a lo que les dice su cabeza, nadie está viviendo la realidad como tal. Por lo tanto, si yo interactúo con una persona que está viviendo una realidad en su cabeza y yo estoy viviendo otra realidad en mi cabeza, ninguno va a ver lo que está sucediendo en realidad. Y ahí va a suceder conflictos, malos entendidos, reacciones, palabras inadecuadas. Entonces, por eso es tan importante darte cuenta de diálogo interno, porque todo empieza desde ahí. Si tú empiezas a ser consciente de ese diálogo, no significa que
se pueda cambiar al darte cuenta. Es un trabajo que tienes que hacer. Es como cuando tú ya dices, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, mierda, se me ha caído esto, qué torpe soy. Darte cuenta, no soy torpe, se me acaba de caer porque estoy con 4 o 5 cosas a la vez y no puedo estar con 4 o 5 cosas a la vez. Corregirte el lenguaje que te das, ir dándote cuenta, y a medida que te vayas a ir dando cuenta, de alguna u otra manera el lenguaje se va a ir corrigiendo. Pero claro, si tú te llamas de todo lo malo habido y por haber, porque somos nuestros peores enemigos, pero no corriges eso o lo evitas, no va a ir a ningún sitio. Bueno, sí, como te dije antes, si va a algún sitio, va a hacerte sentir peor a ti, y en base a eso tú tampoco estás viviendo la realidad que es, no estás en el presente. No podemos estar en el presente todo el rato, pero sí ir poco a poco dándonos cuenta que no estamos en el presente para volver a nuestro centro, para volver a nuestro presente, para volver aquí y ahora, para estar tranquilas, para estar en calma. Si tú estás en quinta, evidentemente no estás aquí. Tu cabeza te dice que tienes que estar en quinta. ¿Por qué? Porque esa es otra. Porque te han dicho en tu educación o en tu familia, en el colegio, incluso en el trabajo, te han metido en la cabeza que si no rindes en quinta, no eres suficiente, no eres válida. Ese tipo de mensajes, ese tipo de pensamientos de las otras personas, tú lo has ido adjudicando hacia ti y lo has hecho tuyo. Entonces, encima, lo más curioso de todo es que, como estás pensando ahora, ni siquiera lo piensas tú conscientemente. Es decir, que todos esos pensamientos que tienes ahora interiorizados no son tuyos. Te los han metido a ti, te los han programado de alguna manera. Es como si, por ejemplo, tú naces con libertad de pensamiento y en cuanto te educan y en cuanto te dan educación de manera inconsciente, porque la educación está sesgada y está así para limitarte, no por otra cosa. Si quieres ser realista, es lo que hay. Y si sigues pensando lo mismo, es que no quieres salir de tu zona de confort mental, pero no me voy a meter ahí. Tú misma eres dueño de decidir salir o no. Pero esto es como que vas creciendo, y a medida que vas creciendo te voy poniendo pensamientos en tu cabeza, y de alguna manera es como si fuéramos un Tamagotchi. ¿Te acuerdas el botoncito de detrás que le tenías que dar al reset para empezar de nuevo, desde cero? Pues esto es un poco parecido. Es decir, si yo empiezo a crecer y a mí me empiezan a borrar, entre comillas, para quien no me esté viendo, lo que yo soy capaz de hacer, o sea, mis capacidades, mi fortaleza, todo lo que yo he venido a hacer, de alguna manera, si a mí me empiezan a decir que no soy válido, que no soy suficiente, que si no saco un 10 no sirvo, porque no voy a tener un futuro, porque bla 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 bla. Si yo no cuestiono esos pensamientos van a interiorizarse dentro de mí. De hecho, hay una frase que no me acuerdo cómo es exactamente, pero más o menos decía algo así, y es que el diálogo que tú le des a tu hija será su diálogo interno. Imagínense el poder que tiene la manera de comunicarnos a los pequeños, en este caso. Pues con nosotros somos iguales. Nuestro lenguaje de ahora es un lenguaje que nos decían a nosotras. Entonces, en este momento, siendo personas adultas, ya de alguna manera más conscientes, necesitamos tener las riendas de nuestra vida. ¿Cómo podemos empezar a tener las riendas de nuestra vida? Siendo honestas, diciendo, joder, me estoy hablando fatal, ¿qué puedo hacer desde el lugar que ya soy consciente? Siendo más responsable de lo que digo, de cómo me lo digo y de mis acciones, porque mis acciones también se van a basar en cómo me hace pensar esto. Si yo no cuestiono esto, pasa una situación, por ejemplo, ¿no? Sucede una situación que a mí me incomoda, y en el momento que esté sucediendo esa situación, si yo no pongo un punto de conciencia de darme cuenta de que mi cabeza ya me está llevando a la rabia, por ejemplo, yo voy a actuar desde la rabia. En cambio, si está sucediendo en la misma situación, pero yo pongo un punto de conciencia y digo, vale, esto me está generando rabia, pero en realidad no es lo que parece. O sí, pero me permito no entrar ahí, porque entre lo que sucede y en lo que hago con lo que sucede está el diálogo interno y cómo me siento. Y el diálogo interno, ya hemos hablado de que lo podemos modificar. Si yo cambio el lenguaje que me doy, cambio la manera de sentirme y por lo tanto la manera de actuar en base a lo que esté sucediendo. Por eso es tan importante el lenguaje que nos damos. Les diría algún tip más, pero el ejercicio en realidad que les voy a dar ya se los he dado, y como propuesta hay un libro súper bueno que habla del lenguaje que nos damos a nosotros mismos, y lo voy a buscar porque ahora mismo no me acuerdo. Este libro es uno de, bueno, está en mis top favoritos de no sé cuántos que tengo, pero este es uno de mis favoritos. De hecho fue de los primeros que me leí y bueno, me flipa porque como que te vuelves como mucho más consciente de todos los años que llevas diciéndote muchas cosas feas. El lenguaje de la felicidad, de Luis Castellanos, te los dejo por aquí, y poco
más, espero que les haya gustado, pero más que nada nutrido. Si te ha servido para algo toda esta chapa que te acabo de dar, deja un comentario aquí, si te apetece, o un like, ya no sé cómo se dice estas cosas tan modernas. Y si estás en Spotify, coméntame qué te ha parecido y recuerda que no te puedo contestar, pero sí te leo siempre, ¿vale? El viaje interior creo que es una de las asignaturas pendientes y es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad acudir hacia esa escucha, hacia ese viaje, hacia adentro, hacia esa indagación. No tengas miedo de sentirte. Nos vemos o nos escuchamos.